Hola amigos, ahora vamos a regresar con una serie de videos que tienen que ver con algo que se llama modelos matemáticos y que sirven justamente para modelar a los fenómenos naturales y que de alguna manera las soluciones de estos modelos matemáticos nos van a llevar a ciertos problemas que existen en la naturaleza. Sin embargo, el modelo matemático pues, va a ser sobresimplificado, es decir, cuando se formula el modelo matemático, la formulación del problema esencialmente, se le hacen ciertas suposiciones de tal manera que se pueda resolver en un primer orden de aproximación, se le llama, o se sobresimplifica de tal manera que no intervengan varios factores que podrían impedir que se resolviera el problema inicialmente o que sea sencillo de resolver. Para ello, entonces, primero vamos a atacar el problema del oscilador armónico simple y la primera etapa de un modelo matemático es la formulación del problema. La segunda es una vez que se encuentra el modelo matemático o la fórmula, vamos a resolver esa fórmula. Se encuentra la solución dando los pasos más importantes grosso modo. Y la siguiente es dar una interpretación no matemática de la solución al problema. Bien, entonces en el caso del oscilador armónico simple, la formulación del problema consiste en, primero vamos a suponer que la masa del resorte es prácticamente cero, que no tiene masa. Y hay que recordar que el oscilador armónico simple consta de justamente un cubito que tiene una masa m, que está atado a un resorte y que este resorte está atado también a una pared y que el cubito descansa sobre una superficie lisa sin fricción. Esta superficie lisa puede ser una mesa. Entonces, la segunda constricción es que la fuerza de fricción justamente entre la masa m, es decir, del cubito y la superficie en la que se desliza, va a ser cero y también la masa, el cubito con el aire no van a tener fricción, de tal manera que la fuerza de fricción del aire con el cubito también va a ser cero. La siguiente constricción, la tercera, es que la masa, la velocidad de la masa del cubito va a ser mucho menor que la velocidad de la luz. Con esto se le pide que esencialmente la eh, masa sea constante, que no esté cambiando en el tiempo, si no, no se cumple la segunda ley de Newton. Y la cuarta constricción es que la fuerza aplicada al resorte es pequeña, que no es muy grande. Con esto se evita que se pase la región plástica del resorte y se pueda romper o se pueda deformar y ya nunca más recupere su forma. Entonces, esencialmente eso lo que quiere decir es que también el desplazamiento desde la posición de equilibrio del resorte hasta una cierta posición x0 que no sea muy grande esa distancia, sino que sea relativamente pequeña, de tal manera otra vez que no se alcance o se pase la región plástica del resorte y ya nunca más se vuelva a recuperar la forma del resorte. Se evita eso. Y por otro lado, al no ser muy grande el desplazamiento o el tamaño del desplazamiento, se va a lograr que en cierta manera la fuerza sea directamente proporcional al desplazamiento si ese desplazamiento no es muy grande. Sin embargo, cuando el desplazamiento ya es muy grande, deja de ser lineal esa relación. Bien, la siguiente consideración es que la masa se considera como una partícula puntual, es decir, se considera que toda la masa del cubito está concentrada en el centro de gravedad o centro de masa de el cubo. Pensamos que es homogéneo, el cubo por supuesto, y entonces vamos a empezar a analizar nuestro sistema masa-resorte que se le llama el oscilador armónico simple. Empieza estando en una posición x igual a 0 que se le llama de equilibrio porque el resorte no se encuentra estirado, sino que está relajado en su forma normal, sin que haya estiramiento ni contracción, por decirlo así, o no está comprimido. Bien, una vez que se hace eso, se le aplica una fuerza hacia la derecha de tal manera que se va a desplazar desde la posición de equilibrio del resorte hasta una posición x0. Y entonces vemos que el desplazamiento delta x pues es x0 menos 0, es decir, x0. Pero vemos que el resorte va a estar ejerciendo una fuerza que apunta hacia la izquierda, es decir, una fuerza negativa. De tal manera que vemos que menos la fuerza aplicada del resorte sobre la masa del cubo va a ser directamente proporcional al desplazamiento. Entre más grande es el desplazamiento, más grande es la fuerza o más negativa es. Y entonces eso nos dice que esencialmente la fuerza es directamente proporcional a menos el desplazamiento x0. Y también vemos que en t igual a 0 la velocidad va a ser 0.
y también en t igual a 0 la posición va a ser x0. Una vez que se suelta la masita, ya no se está deteniendo, entonces el resorte va a empezar a tirar de la masa de tal manera que la velocidad va a ir aumentando hasta llegar a la posición de equilibrio y en ese momento el resorte deja de ejercer fuerza, por lo tanto, o en esa posición, por lo tanto, alcanza una velocidad máxima en la posición de equilibrio y por supuesto la masa, el cubo, no se va a poder detener y va a seguirse moviendo hasta llegar a una posición menos x0 debido a que no hay fricción. Y entonces en menos x0 vemos que el desplazamiento es menos x0 menos 0, que es otra vez menos x0. Entonces el desplazamiento es menos x0, pero la fuerza que el resorte está ejerciendo sobre el cubito, la masa del cubo, pues va a ser positiva debido a que el resorte se contrajo, se comprimió, más bien se comprimió y entonces el resorte ahora va a estar empujando a la masa. Entonces empieza a empujarla y la velocidad en menos x0 es otra vez 0 y empieza a aumentar hasta llegar a la posición de equilibrio y ahí nuevamente la velocidad máxima, es decir, la masa del cubo o el cubo no se puede detener y va a seguir avanzando hasta llegar a menos x, hasta llegar a x0. Y entonces nuestra masa va a estar oscilando desde x0 hasta menos x0, de menos x0 hasta x0 y así sucesivamente. Así puede pasarse de oscilado infinitamente. Conforme el tiempo transcurre, no dejaría de oscilar, por lo mismo de que no hay fuerzas que vayan a cambiar su estado de movimiento. Y continuaría oscilando hasta que transcurriera un tiempo infinito. O bueno, oscilaría todo el tiempo. Bien, con lo cual se concluye que si nosotros aplicamos una constante de proporcionalidad, vamos a ver que entonces que la fuerza va a ser igual a menos la constante de proporcionalidad por el desplazamiento, que le vamos a llamar x, puesto que fue arbitrario x0, le vamos a llamar x, y entonces la constante se le llama simplemente la constante de restitución del resorte, y a este modelo matemático se le llama la ley de Hooke, debido a que Hooke fue el primero en descubrirla. Bien, una vez que tenemos la ley de Hooke, procedemos a aplicar la segunda ley de Newton. Lo que tenemos entonces es que al aplicar la segunda ley de Newton hay que recordar que nos dice que la fuerza neta, que es la suma de fuerzas en la dirección X, en la dirección del eje Y sobre la masa no hay fuerzas aplicadas, así es que no las vamos a considerar. Tenemos que la suma de fuerzas en la dirección del eje X va a ser el cambio del momento en la dirección del eje X con respecto al tiempo transcurrido. Hay que recordar que eso es la fuerza neta. Y eso debería de ser igual a la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, por la velocidad por el cambio de la masa con respecto al tiempo. Pero debido a que la masa es constante, entonces el segundo término nos da 0 y solamente nos queda que la masa es igual a, digo que la fuerza va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración en la dirección del eje X. Otra vez, aquí la masa es constante debido a que se está moviendo a velocidades no relativistas. Si no fuese así, no sería cierto. Es decir, se aplica la tercera constricción. Y una vez que tenemos eso, pues tenemos que la fuerza debe ser igual a la masa por la aceleración y la magnitud de la aceleración en la dirección del eje X. Pero recordemos que F es igual a menos la constante de restitución del resorte por el desplazamiento, o en este caso por X, la posición. Y de ahí entonces tenemos que menos K por X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y eso debería ser la fuerza. Entonces, trabajando sobre la primera igualdad, tenemos que la masa por la aceleración en X, la magnitud de la aceleración en X debería ser igual a menos la constante de restitución del resorte por la posición del resorte en todo tiempo t. Una vez que tenemos eso, vamos a despejar a la aceleración y nada más le vamos a llamar A, puesto que no tenemos aceleración en la dirección Y. De tal manera que la aceleración, la magnitud de la aceleración va a ser menos la constante del resorte entre la masa por eh, la posición, simplemente. Y por otro lado, hay que recordar que la aceleración no es más que la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, pero que eso entonces es la derivada con respecto al tiempo por la derivada con respecto de la posición con respecto al tiempo, o la derivada, ¿sí?, de la posición con respecto al tiempo, que es el cambio de la posición con respecto al tiempo, pero instantánea. Y una vez que tenemos eso, entonces nos da que eso es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo al cuadrado. Y sustituyendo entonces la ecuación 2', lo que vamos a tener es que la ecuación 2' nos va a dar
que la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo al cuadrado es menos la constante del resorte entre la masa por la posición para todo tiempo t. Y esa sería la ecuación bi'prima. Por cierto, K entre M pues es constante, ya que K es constante y la masa es constante. Entonces, procediendo ahora a obtener las unidades de la aceleración, pues sabemos que son la metros sobre segundo cuadrado, pero que eso debería ser también a eh, las unidades de la constante K entre las unidades de la masa por las unidades de la longitud, que deberían ser metros. Por lo tanto, metro entre metros se cancela y simplemente me queda que las unidades de K entre M son 1 sobre segundo al cuadrado. Pero eso se puede expresar como 1 sobre segundo, todo eso al cuadrado. Y hay que recordar que cuando multiplicamos los radianes por alguna cantidad de unidad del sistema internacional, como son los metros, por ejemplo, se pierden. Entonces aquí vuelven a aparecer por la misma razón de que se perdieron ahora, al no haber metros de por medio, vuelven a aparecer esos radianes y me quedan radianes sobre segundo. Y resulta que las unidades de radianes sobre segundo son justamente las unidades de la velocidad angular o la frecuencia angular. Y todo esto elevado al cuadrado. Lo que nos dice pues es que las unidades de K entre M no son más que radianes sobre segundo al cuadrado, o de velocidad angular al cuadrado, o simplemente de frecuencia angular al cuadrado. Lo que nos dice pues es que K entre M no es más que la frecuencia angular al cuadrado, y por lo tanto W va a ser la magnitud de la velocidad angular. Y de aquí entonces concluimos que K entre M no es más que omega al cuadrado, que va a ser pues la magnitud de la velocidad angular al cuadrado o de la frecuencia angular al cuadrado, como se le quiera llamar. Esto le vamos a llamar a la ecuación 2 triprima. Y sustituyendo en la ecuación 2 prima, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Bien, una vez que tenemos eso, lo sustituimos y lo que obtenemos es la siguiente ecuación, que la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo al cuadrado va a ser menos omega cuadrada por x. Y esta es justamente nuestro modelo matemático, nuestra forma matemática que tenemos que resolver. O la siguiente, que esta es la ecuación 3, o la siguiente, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, más omega cuadrada por x debe de ser igual a 0. Cualquiera de las dos tenemos que resolver. Si nos fijamos en la ecuación 3, vemos que su solución es de la forma, resulta que x, su segunda derivada debe de ser igual a ella misma por alguna constante al cuadrado y multiplicada por un signo menos. Las únicas ecuaciones que, funciones que satisfacen esta propiedad son ya sea el seno o el coseno. Cualquiera de ellas lo satisfacen, y también la función exponencial compleja. Hagamos la prueba, por ejemplo, supongamos que la solución a la ecuación diferencial 3 es justamente x de t, entonces propongamos que es el seno de omega t. Vemos que entonces la derivada con respecto al tiempo del seno de omega t no es más que la derivada del seno de omega t, pero eso es el coseno de omega t por la derivada de omega t, que es omega. Entonces nos da que la derivada de la posición con respecto al tiempo es omega por el coseno de omega t, pero nosotros queremos la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. Por lo tanto, la volvemos a derivar, es decir, la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la posición con respecto del tiempo va a ser igual a la derivada con respecto del tiempo t omega por el coseno de omega t. Vemos que otra vez omega, al ser constante, sale de la derivada y simplemente nos queda omega por la derivada del coseno de omega t. La derivada del coseno es menos el seno de omega t por la derivada de omega t, que es omega nada más. Por lo tanto, nos queda que la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo al cuadrado va a ser menos omega cuadrada por el seno de omega t. Es decir, lo que nos está diciendo es que el seno de omega t, que además es x, nos queda menos omega cuadrada por x, satisface entonces esta ecuación diferencial, que la segunda derivada de x con respecto al tiempo cuadrado es menos omega cuadrada por x. Es decir, el seno de omega t es solución a la ecuación 3. Por lo tanto, también, si lo hacemos con el coseno, resulta que también x de t para igual al coseno de omega t también resulta ser solución a la ecuación 3, de tal manera que en general una combinación lineal del senos y cosenos es también una solución a la ecuación diferencial 3, es decir,
que es x de t sería igual a alfa, alguna constante arbitraria, por el coseno de omega t, más beta por el seno de omega t. Tanto beta como alfa se determinan a partir de las condiciones iniciales. Hay que recordar que las condiciones iniciales es que x de t0 era igual a x0, la amplitud de la oscilación, y b de t0, que era la velocidad en el tiempo igual a 0, era igual a 0. La velocidad es igual a 0 y entonces esas son las condiciones. Por el momento no lo vamos a evaluar, sino que vamos a resolver la ecuación 4. Vemos que la ecuación 4 esencialmente es una ecuación diferencial de segundo orden, porque tiene que ver con la segunda derivada. Y por otro lado, que es lineal, ¿por qué? Porque la segunda derivada se encuentra elevada a la primera potencia y también x, es decir, la posición que multiplica omega cuadrada, también se encuentra elevada a la primera potencia multiplicada por una constante. Así es que esto hace que sea lineal. Y lo siguiente es que es igual a 0. Eso significa que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea. Es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal y homogénea. Las soluciones que se proponen para una ecuación de este tipo o de una ecuación de este tipo es esencialmente proponer a x de t como e a la lambda t, donde lambda es una constante. Y vamos a determinar justamente el valor de lambda y eso nos va a llevar a la solución de la ecuación diferencial 4. Bien, entonces procediendo a derivar, la segunda derivada con respecto al tiempo de e a la lambda t no es más que lambda cuadrada por e a la lambda t más omega cuadrada por e a la lambda t. Pero entonces, como ya habíamos dicho, la segunda derivada de e a la lambda t no es más que lambda cuadrada por e a la lambda t. Entonces, más omega cuadrada por e a la lambda t, y eso debe de ser igual a 0. Entonces, nos damos cuenta que tenemos como factor común e a la lambda t y lo factorizamos. Entonces lo que nos queda es que lambda cuadrada más omega cuadrada por e a la lambda t debe de ser igual a 0. Bien, cuando tengo dos cantidades multiplicándose, dos números reales multiplicándose, entonces son iguales a 0 siempre y cuando el primero, es decir, omega cuadrada más omega más lambda cuadrada, sea igual a 0 o e a la lambda t sea igual a 0. Cuando se cumple esa condición, entonces el producto de dos números reales es igual a 0, si no, no es cierto. Bien, pero lo que nosotros observamos de e a la lambda t es que para toda t elemento de los reales y lambda constante, e a la lambda t nunca se anula. E a la lambda t se va a hacer 0 en t igual a menos infinito, pero hay que recordar que menos infinito justamente no es un número real. Por lo tanto, eso significa que e a la lambda t para toda t elemento de los reales y lambda constante, también un real, e a la lambda t nunca se va a hacer 0. Eso lo que nos lleva a la conclusión es que lo que se hace 0 es e a la lambda cuadrada más omega cuadrada. O como e a la lambda t nunca es 0, entonces puedo dividir en ambos lados de la igualdad por e a la lambda t. Y del lado izquierdo de la igualdad, e a la lambda t entre e a la lambda t me va a dar 1. Y 0 entre e a la lambda t, que es distinto de 0, me va a dar 0. De tal manera que me queda que lambda cuadrada más omega cuadrada es igual a 0. Y despejando a lambda cuadrada, que es lo que queremos determinar, puesto que omega sí la conocemos, obtenemos que lambda cuadrada es menos omega cuadrada. Aplicando la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, lo que tenemos es que la raíz cuadrada de lambda cuadrada es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1 por omega cuadrada, puesto que menos omega cuadrada no es más que menos 1 por omega cuadrada. Y cancelando del lado izquierdo de la igualdad a el cuadrado con la raíz, nos da que lambda es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de omega cuadrada. Recordemos que cuando tengo la raíz cuadrada de dos cantidades a y b, simplemente la raíz cuadrada de a por la raíz cuadrada de b, es decir, en este caso me da que lambda es igual a más menos la raíz de menos 1, la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de omega cuadrada, y el cuadrado con la raíz se cancela y me queda que lambda es simplemente más menos y veces omega nada más. De tal manera que lambda va a valer, lambda 1 va a ser i omega y lambda 2 va a ser menos i omega. Significa que con esta lambda nosotros ya tenemos la solución a la ecuación diferencial 4, donde hay que recordar que i es raíz de menos 1, es el número imaginario puro, es decir, es el número que interviene en los números complejos o en el campo de los números complejos. Y por lo que la solución x es, una de ellas es x de t es igual a e a la i omega t, y la otra es x de t es igual a e a la menos i omega t. En general, la solución general va a ser x de t es igual a por e a la i omega t más b
por e a la i omega t. Otra vez, a y b se determinan a partir de las condiciones iniciales. Y si nosotros usamos la fórmula de Euler para e a la i omega t y para e a la menos i omega t, entonces la segunda es b por e a la menos i omega t, no es i omega t, es menos i omega t. Ahí se me fue ese detalle. Entonces tenemos que e a la i omega t es coseno de omega t más i seno de omega t. Y e a la menos i omega t es coseno de omega t menos i por el seno de omega t. Y sustituyendo entonces en la ecuación 6, tenemos que x de t, la posición de la masa o del cubito para todo tiempo t va a ser igual a coseno de omega t más i veces a seno de omega t más b coseno de omega t menos i sen i por b seno de omega t. Y una vez que tenemos eso, nos damos cuenta que tenemos como factor común coseno de omega t y coseno de omega t, seno de omega t y seno de omega t. Así es que los factorizamos. Nos quedaría que x de t es igual a más b por el coseno de omega t, más i veces a menos b por todo eso por el seno de omega t. Y si hacemos alfa igual a más ib, y coma y beta igual a menos ib menos ib, más bien beta igual a menos b, entonces, y excluyendo la i, lo que tendríamos es que x de t es igual a alfa por el coseno de omega t más beta por el seno de omega t. Veamos que la ecuación 8 es exactamente la ecuación 4 que habíamos obtenido al sustituir simplemente el seno y el coseno en la segunda derivada. De aquí hacemos que alfa sea igual a, fíjense que esta solución nos da una combinación lineal de senos y cosenos, es decir, de funciones sinusoidales. Y por otro lado, sabemos que una función sinusoidal es periódica y esencialmente es periódica, pues, y por lo tanto querríamos ver si esta combinación lineal también es periódica. Para eso vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a decir que alfa es igual a seno de phi 0. Esto es otra constante. Y beta es igual a 0 por el coseno de phi 0. A 0 por el coseno de phi 0. De tal manera que es otra constante también. Y al sustituir en x de t, tenemos que x de t es igual a a0 por el seno de phi 0 y por el coseno de omega t, más a0 por el coseno de phi 0 por el seno de omega t. Factorizando la a0, tenemos que eso va a ser igual a a0 por el seno de phi 0 por el coseno de omega t más el coseno de phi 0 por el seno de omega t. Entonces nos acordamos que esta cantidad coseno de omega t por el seno de phi 0 más el seno de omega t por el coseno de phi 0 no es más que el seno de omega t más phi 0. De tal manera que x de t nos queda como x de t es igual a 0 por el seno de omega t más phi 0. Esta le vamos a llamar la ecuación 9, que por cierto es una función periódica, es decir, x de t es una función periódica cuya amplitud es a 0. Es lo que tenemos aquí, la amplitud de esta función periódica que va a ser el seno, justamente va a ser a 0 y su periodo va a ser desde máximo a máximo, va a ser t justamente, así se define. De hecho es 2pi, la distancia desde a0 hasta el siguiente máximo, desde este máximo donde tenemos a 0 hasta el siguiente máximo, es justamente 2pi. Por lo tanto, ahora sí procedemos a dar lo que es la interpretación fuera del marco matemático. Y entonces nosotros nos damos cuenta que ya habíamos dicho que esta función que obtuvimos como solución es una función periódica, es decir, si decimos que esa función que obtuvimos o esa solución es f de t más t mayúscula, esto debería ser igual a f de t porque es periódica de periodo 2pi, justamente. Nosotros tenemos que en una oscilación completa, el cambio de fase al ir de t a t más delta t debe de ser igual a 2pi, es decir, el periodo es un múltiplo de 2pi, o tiene que ver con 2pi. Y de aquí tenemos que omega por t más t mayúscula más phi 0, que es la fase final, debería ser igual a menos omega t más phi 0, que es la fase inicial. Y eso debería de ser igual a 2pi. Entonces aquí tenemos que, multiplicando omega por esa suma, tenemos que es omega por t más omega por t mayúscula más phi 0, que debería ser menos omega t
menos phi 0, y phi 0 con menos phi 0 se cancela como omega t menos omega t con omega t se cancela, y solamente nos queda que omega t va a ser igual a 2pi, o lo que es lo mismo, omega t es igual a 2pi, como ya había dicho. De aquí entonces el periodo t, ese va a ser el periodo, va a ser igual a 2pi entre omega. Pero hay que recordar que omega es la raíz de k entre m. Entonces nos queda que esto es 2pi por la raíz de m entre k. Se invierte puesto que estaba dividiendo. Y de ahí entonces el periodo, pues hay que recordar que es el tiempo que transcurre en que parte de un punto llega al punto contrario que es menos x0 y vuelve a regresar a x0. Ese es el periodo, simplemente el tiempo de oscilación. Y una vez que tenemos eso, una vez que tenemos eso, eso va a ser el periodo y procedemos a obtener la frecuencia. Es decir, tanto el periodo t como la frecuencia es parte de la interpretación fuera del marco matemático. Y entonces ahora obtenemos la frecuencia. Hay que recordar que la frecuencia simplemente es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Es decir, f, le vamos a llamar la frecuencia, es justamente 1 sobre el periodo. Y de aquí, como es 1 sobre el periodo, esto es 1 entre 2pi entre omega. Y de ahí que la omega pasa hasta arriba y nos queda que omega entre 2pi va a ser la frecuencia. O 1 entre 2pi es por la raíz de k entre m es la frecuencia. Recordemos que la frecuencia la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia normal, por la frecuencia f o la frecuencia natural, que por cierto esta se le va a llamar la frecuencia natural de oscilación de la masita, o simplemente se le va a llamar la frecuencia natural de oscilación. Y vemos que si pasamos este 2pi del otro lado multiplicando, tenemos 2f por omega. 2f que debería ser igual a omega, es decir, 2f es justamente la frecuencia angular. Una vez que tenemos eso, entonces también tenemos otro resultado físico que está fuera del marco matemático, que es la frecuencia, es el periodo, y también la frecuencia angular o la velocidad angular, la obtenemos de ahí. Y lo otro que obtenemos es que A0 debería de ser igual a alfa cuadrada más beta cuadrada. Recordemos que alfa es eh, eh, A0 por el seno de phi 0 y beta al cuadrado, y beta al cuadrado no es más que A0 por el coseno de phi 0 y todo eso al cuadrado. Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado, tenemos que eso nos da A0 por el seno cuadrado de phi 0 más A0 al cuadrado por el coseno de phi 0 al cuadrado. Y entonces A0, que lo tenemos de factor común, lo factorizamos y nos queda A0 por el seno de phi 0 al cuadrado más el coseno cuadrado de phi 0. Y entonces el seno cuadrado de phi 0 más el seno cuadrado de phi 0 me dan 1. 1 por A0 al cuadrado me da A0. De aquí tengo que A0 al cuadrado es alfa cuadrada más beta cuadrada. Y sacando la raíz cuadrada, tenemos que A0 va a ser igual a la raíz cuadrada de alfa cuadrada más beta cuadrada. Es decir, esta va a ser la amplitud si conocemos alfa y beta, que se obtienen a partir de las condiciones iniciales del principio del modelo matemático. Es decir, x0 es igual a x de t0, y b0, que es b igual a 0, en t igual a 0, pues es lo que me va a servir para encontrar tanto alfa como beta. De ahí encuentro a0, que a0 va a ser la amplitud justamente de oscilación. Y por otro lado también podemos encontrar phi 0, recordando que el seno de alfa sobre beta es el A0 por el seno de phi 0 entre A0 por el coseno de phi 0. Entonces A0 entre 0 se cancelan y me queda que entonces el seno de phi 0 entre el coseno de phi 0 es la tangente de phi 0, que va a ser igual a alfa sobre beta. Como yo quiero a phi 0, entonces aplico la función inversa de la tangente, que es la tangente inversa, y me queda que phi 0 va a ser igual a la tangente inversa de alfa sobre beta. Bueno, si les gustó el video, los invito a que nos den su like y se suscriban, y esperamos mejorar en el siguiente video. Bueno, gracias por su atención y estamos viéndonos en el siguiente video.